Vamos a seguir con estos temas. Allanamientos y demoliciones de las denominadas narcocasas son algunas de las estrategias que se han implementado en el país para combatir al narcotráfico. Sin embargo, desde algunos sectores mantienen reparos. Analizamos esta amenaza y el contexto también en que se mantiene sobre este y otros temas. Para eso estamos en contacto con Eduardo Gómez del Campo, consultor internacional en seguridad. Eduardo, un placer. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Quería preguntarte en tu experiencia y también con los datos que se van recopilando a nivel regional y a nivel local, ¿cómo está comportándose el narcotráfico en términos de las acciones, en términos de las redes y por sobre todo también lo que a tu juicio está sucediendo en Chile en términos de la evolución de este? A mí me gustaría, más que referirme al narcotráfico como tal, a mí me gustaría hablar en términos de delincuencia organizada, porque viene concatenado uno con el otro. Sí, claro. Sin duda, para ustedes es relevante que la delincuencia organizada, el principal ingrediente o principal ingreso para ellos sea vía el narcotráfico. Pero el narcotráfico es solo una de los múltiples delitos que relacionan a estos grupos criminales en mayor o menor medida. Entonces, ya hablando en forma de la delincuencia organizada con la salvedad del narcotráfico, sin duda es un proceso que ha ido permeando la sociedad y las autoridades chilenas a lo largo de los últimos años. ¿Cómo va evolucionando el narcotráfico, por ejemplo, desde lo que se conocía en la década de los 80, los 90, ya a estas alturas me imagino que también como los delitos, como los distintos delitos, hay una evolución y una evolución bastante profunda en términos del actuar, de los modus operandi y también de la forma en que va dominando los lugares, como decimos, donde hay ausencia de Estado, ¿no? Así es, donde hay ausencia del Estado, aquí en México decimos donde hay ausencia del Estado, los vacíos se llenan. Claro. ¿Y quiénes los llenan? Los que pueden y los que quieren, en este caso los grupos criminales. ¿Cómo han evolucionado? Pues también de la mano de la tecnología, ¿no? El microtráfico, como ustedes lo conocen, nosotros le llamamos narcomenudeo, que en un principio se hacía de una manera física, donde el consumidor recurría a su dealer de una manera presencial y era relativamente más sencillo interceptarlos. Hoy por hoy se hace a través de las redes. Claro. Y las redes sociales, pues es más complicado identificarlo, ¿no? Se necesita mayor equipamiento, mayor tecnología, mayor capacidad del Estado y mayor capacitación de los entes públicos destinados al control de estos contrabandos ilícitos. Y claro, la tecnología, las redes sociales, finalmente la posibilidad de ampliar el número de clientes, podríamos decir, y por sobre todo desde lo que es una mayor demanda. Y te quiero preguntar por la oferta, en términos de cómo ir entregando una mayor oferta desde lo que es el narcotráfico, desde los estupefacientes y la droga, que es el origen finalmente de esto. Sí, inicialmente en los años 80, los estupefacientes que eran requeridos, sobre todo en el mercado consumidor de los Estados Unidos, eran de origen natural, si pudiéramos decirlo, cannabinoides y opioides, vía la marihuana o vía los inyectables, como la heroína, ¿no? Y se cultivaban principalmente en México y después el clorhidrato de cocaína o la cocaína proveniente de Colombia y de Bolivia, y vía rutas diferentes, tanto aéreas, marítimas como terrestres, era suministrado al mercado norteamericano. Y en América el consumo no era significativo como para que se pudiera considerar un problema de seguridad pública o de seguridad interna, y ahora empieza a ser ya un problema de seguridad nacional en mi país. Sin duda, el mercado, sobre todo el mercado interno, es el que está manteniendo el interés de todas estas organizaciones criminales, tanto locales como internacionales, que han ampliado su presencia prácticamente en toda América y en todo el mundo vía diferentes mecanismos. Eduardo, creo que esto es bien elemental también en la situación que se vive aquí en Chile y tener la experiencia de países que han abordado este tema del narcotráfico desde hace muchísimo tiempo en sus distintas aristas. Cuando se habla de la guerra contra el narcotráfico, en general, a tu juicio, ¿hay experiencias positivas o negativas dentro de la complejidad que es evidentemente poder abordar este tema que tú comentabas al comienzo? Va permeando las distintas capas, digamos, del Estado, de la sociedad.
Sí, en realidad el término guerra al narcotráfico es un término más mediático que pudiéramos decirle estratégico. Claro. Son términos que se han utilizado en diferentes etapas políticas y mediáticas en mi país. Sin duda sí hay una guerra, pero entre los grupos del narcotráfico hay experiencias y buenas prácticas, por supuesto que las hay. Hay experiencias y malas prácticas también. Pero si me dijeras el balance entre lo bueno y lo malo, la situación actual en mi país, yo me inclinaría a que el saldo es negativo, ¿no? ¿Por qué? Debería, en términos de qué numeralia o numéricamente hablando, ¿cómo lo vamos a medir? Si es por número de víctimas mortales, pues el saldo es negativo. Si es por número de víctimas mortales derivados de la violencia sin incentivo que acarrea la lucha de estos grupos, también es negativo. Empezamos a tener nuestras primeras víctimas por sobredosis de fentanilo, que es una droga de diseño potencialmente mortal. En los Estados Unidos ya les costó tan solo en el año 2022 algo así como 107,000 muertos, más que los que nosotros hemos tenido en un año en víctimas de la violencia, ¿no? Entonces, el saldo, por supuesto que yo opinión personal, lo catalogaría como negativo, pero no dejamos de mencionar que existen experiencias positivas, buenas prácticas, experiencias negativas, malas prácticas, que sin duda las estamos compartiendo con las policías de todo el mundo. Las buenas y las malas. Las malas para que no sean en los países a los que nos referimos, como sería el caso de Chile, y las buenas también. Sí, claro. Y existe un contacto constante entre las autoridades. De hecho, ustedes tienen una representación de la Policía de Investigación aquí en mi país y están constantemente en contacto con la autoridad federal y las estatales, precisamente evaluando las buenas y las malas prácticas para lo que es útil inmediatamente implementarlo en el país, en Chile, para pues evitar llegar en lo posible a una situación extrema como la que se vive pues, en mi país o en otras latitudes, ¿no? Claro, y me imagino, Eduardo, que en ese sentido prácticas que también hay que ir viendo en términos de cómo se van adaptando a la realidad del país, en este caso de nuestro país, con lo que ha sido la experiencia de otras naciones como por ejemplo la tuya en México. Y te quería preguntar, de esas buenas prácticas, ¿cuáles son ejemplos de esas buenas prácticas o buenas medidas que han resultado ser, no sé, el concepto eficiente, de alguna manera efectivas en ese punto? Bueno, dentro de las buenas prácticas, que en realidad no es que sean buenas políticas, buenas prácticas son buenos resultados de alguna... así es. Sin duda, una de las mejores es lo que es el ataque directo al blanqueo de capitales, ¿no? Porque es donde más les duele la ruta del dinero. Esa sin duda, y es a nivel mundial, ¿no? Cuando uno sigue la ruta del dinero, es donde más les duele a los grupos de la delincuencia organizada. Otra buena práctica es el control de las armas que ingresan, las armas de fuego, que ingresan de una manera ilegal, el seguimiento. Otra buena práctica, que más bien nosotros copiamos de ustedes, es la inteligencia policial mediante la localización de las bandas locales que se relacionan o tributan con algún cártel, ya sea nacional o internacional, o tienden a copiar las prácticas de intimidación y de violencia de los cárteles internacionales o de los cárteles mexicanos. Porque una cosa es que se asuman ellos como parte del cártel Jalisco Nueva Generación o Sinaloa, que son los más transnacionales que tenemos aquí, y otra cosa es que efectivamente sean parte de ese cártel. Tienden ellos también a copiar, pues vía las redes, la información se sabe, cómo intimidan a otras bandas locales para generar cohesión entre ellas o sumisión entre ellas para empezar en etapas primarias un cártel local, ¿no? Y de ahí derivar a delitos que, si bien el narcotráfico lesiona los intereses de la sociedad, hay delitos que lesionan y lastiman más a la sociedad misma, ¿no? Como es la extorsión, como es el tráfico de personas, los contrabandos, el sicariato, el homicidio, los enfrentamientos callejeros, y que derivan sin duda en prácticas terroristas, ¿no? Eso lesiona todavía más a la sociedad que el consumo de enervantes. El consumo nosotros lo vemos ya como un problema también, por supuesto, de salud pública que debe de atenderse como lo que es
aunque es un problema muy complejo con muchas aristas, una de esas aristas es la salud pública, que es el adicto al que hay que atender o hay que impedir que caiga en la adicción, sobre todo de las drogas de diseño. Eduardo, profundicemos un poco en este concepto que estaba revisando mientras preparaba esta entrevista. Tiene que ver con el sistema de dominación. Entiendo que tiene relación con lo que tú comentabas, de ir dominando a ciertos grupos locales desde lo que son bandas internacionales, subyugando, generando esta empresa de la droga, digamos, cuando se habla de filiales internacionales. Va por ese lado, ¿no? Que es bastante más profundo y bastante más terrible en términos de la realidad y las medidas que se toman. Es correcto, porque muchas de las drogas, pues obviamente no se producen al interior del país, se tienen que importar, Claro. como es la cocaína, como son algunos opioides y sobre todo últimamente el fentanilo. El fentanilo es un supresor de dolor que mezclado con opioides o cannabinoides puede ser administrado o suministrado vía oral, a través del olfato o también a través de una inyección. Y tiene resultados catastróficos porque lo mezclan en laboratorios clandestinos que no son de gran envergadura ni requieren gran especialización, pero al ser un supresor de dolor, un anestésico, tiene que ser elaborado y suministrado por un especialista. Y cuando se hace en laboratorios clandestinos, la mezcla tiende a ser diferente y tiende a tener diferentes efectos sobre el consumidor, los cuales en muchos casos, como estamos viendo en los Estados Unidos, y ya los tenemos en México sin duda, son mortales por una sobredosis que empieza con un paro respiratorio, después un paro cardíaco que en 2 minutos priva de la vida al adicto. Sin duda ese tipo de drogas, como también es la metanfetamina y el cristal, los importan ustedes. ¿Cómo los importan? Pues a través de las amplias fronteras que tienen con diferentes países, así como también a través de los litorales tan amplios que tienen. ¿Y de dónde vienen? Pues de diferentes países, patrocinados en muchos casos por cárteles locales del país destino. Claro. Y así es como se empiezan a hacer las redes, primero de distribución para los consumidores locales, posteriormente redes de paso. En Chile, si las condiciones son favorables para que una banda local pueda administrar no nada más la droga o el estupefaciente que se va a consumir a nivel local, sino que puede ser de paso y reexportarlo a otros países, pudiera ser por la vía de ustedes a Oceanía, por ejemplo, o incluso dar la vuelta y enviarlo vía África o vía otras áreas a Europa donde existen consumos importantes, no de fentanilo, pero sí de cocaína y de opioides, pudiera ser también un país de paso y generarle una utilidad al grupo delincuencial que lo está administrando y que pudiera generar a su vez redes internas a través de las bandas locales que conocen a plenitud la geografía y la orografía del lugar, pero aquí todavía complicamos un poco más porque la venta al punto, la última milla, pues es vía las redes, donde es todavía más complicado controlar ese tipo de operaciones. Antiguamente era de manera física y era más fácil. Claro, era en las calles. Los vecinos. Así es. O denuncia ciudadana o denuncia anónima, se podía más o menos identificar y cuadrar dónde está siendo el centro de distribución y a través de inteligencia policial llegar incluso a redes internacionales, ¿no? Sí, déjame relevar 2 puntos que me parece bien interesantes porque también aquí se está discutiendo muchísimo en términos de atacar este problema de la sociedad desde el fondo y cómo finalmente medidas efectivas, cuando hablábamos de buenas prácticas, medidas con resultados que finalmente son positivos, el tema del dinero y el tema de las armas, esos 2 conceptos, esos 2 áreas, digamos, que son bien complejos de abordar, pero finalmente ahí está puesta la atención, son uno de los 2 grandes puntos que se están tomando acá. Finalmente, desde el tema del dinero, tú has sido una explicación muy apropiada, justamente en términos de quizá hablar de empresas de la droga que van contactando, van haciendo redes, van haciendo puntos de transporte de la droga y que finalmente, como cualquier empresa, cuando uno corta esa ruta del dinero,
ya le genera un problema. Y también el tema de las armas, que finalmente son las herramientas para subyugar, para generar un control del territorio y finalmente poder ir demarcando y potenciando ese negocio. Son quizás, a tu juicio, los dos grandes aspectos que hay que ir evaluando desde la realidad internacional, regional y también chilena. Sí, y yo añadiría uno que es relevante de buenas prácticas. Es cualquier política pública que se emprenda para controlar este flagelo, involucrar a la sociedad en su conjunto. ¿A qué me refiero yo? De las últimas operaciones que hemos tenido nosotros coordinadas con los estados y la federación, tratamos de involucrar a la sociedad en su conjunto, y cuando digo en su conjunto hablo de los empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario durante determinado número de horas, que son horas productivas, tiene bajo su influencia a sus empleados, donde él sin duda puede ser portavoz de buenas prácticas en términos familiares. Si tienes un adicto hay que atenderlo, claro, no denunciarlo, que claro, es un enfermo. Involucrar a las universidades. ¿Por qué? Porque en el seno de las universidades, también con los alumnos, pues ahí hay un mercado potencial de consumidores y también de dealers en un momento dado. Involucrar a la sociedad civil, involucrar a los derechos humanos, a las iglesias, a las familias, hacerlos incluyentes de todas las decisiones. Eso no significa ser partícipes, pero sí incluirlos, que estén claro, sensibles a los riesgos que como sociedad estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones se había visto como muy distante en la sociedad mexicana al adicto. El adicto, ese es un problema que yo no tengo porque mis hijos no son adictos, o eso es imposible porque nunca he visto que mi hija o mi hijo bajo efectos más que del alcohol, que es claro, una droga tolerada. Pero cuando llegan los efectos nocivos, como es la extorsión, el secuestro, el sicariato o lo que es todavía peor, que se les llama víctimas colaterales por un ataque terrorista entre bandas y algún ser querido estaba próximo o lo confundieron. Tuvimos aquí hace poco en un hotel céntrico una red de extorsión cuarto por cuarto, ¿no? Habitación por habitación a los turistas, ¿no? Entonces claro, eso fue... No alcanzó a ser escándalo porque se frenó en tiempo y forma, pero sin duda nos está hablando de la praxis de los grupos criminales, cómo van tomando espacios que los estados van dejando libres, porque el estado no es omnipresente ni omnipotente, pero la sociedad sí puede estar presente, sí, claro, en lugares donde el estado no puede estar. Por eso una tercera buena práctica que yo incluiría es sensibilizar a la sociedad en su conjunto, bien, porque este ya no es un problema policial. La policía hará su parte, la autoridad hará su parte, pero sin duda la sociedad tiene que llevar una parte medular y muy importante. Eduardo Gómez del Campo, nuevamente un placer. Muchísimas gracias por estos minutos, esta conversación con Canal 24 Horas en Chile. Que esté muy bien, Eduardo. Gracias. No, como siempre me suscribo a las órdenes. Me da mucho gusto siempre platicar con un país al que le tengo mucho cariño y mucho respeto, pero lo más importante es que están ustedes, empezando por los medios, a tomar las medidas y a sensibilizar a la población. Un problema que se niega es un problema que claro, tiende a crecer, y ustedes le están dando cara pues no nada más los medios, la autoridad, eso me consta, y vamos a involucrar a la sociedad, sí, hasta donde sea posible y factible, para que están muy a tiempo de frenar este flagelo que cuesta muchas vidas útiles y genera problemas de toda índole en mi país. Están ustedes muy a tiempo de frenar esta amenaza real, actual, inminente, y que están a muy buen tiempo, sí, de darle cara y ser ustedes un ejemplo de buenas prácticas y exportar esas buenas prácticas. Bien, Eduardo, totalmente de acuerdo con tu punto. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo, que estés muy bien. Igual, un abrazo a la distancia, mucha suerte, buen día para todos. Gracias, buen día.